buenas. Gracias, muchísimas gracias por hacernos una visita a nuestra tienda. Encantado. Ahí he estado echándome la siesta. No está grabado, pero me la he echado. Bueno, lo que pretendemos, esperamos, es que sea un momento de relajación. Un poco es la idea que tenemos en nuestro taller de Flow Session. Que crear espacios en los que los chavales, los jóvenes puedan canalizar sus emociones, puedan soltar su rabia, puedan soltar sus miedos, sus dudas, sus iras, sus desengaños amorosos, su todo, ¿no? Y un poco, creo que creemos que para ti el rap ha significado, o significa un poco eso, ¿no? Un folio blanco y un lápiz, ha sido un poco terapéutico, ¿no? Sí, hombre, para mí el rap me ha ayudado a encontrar un montón de cosas en mí mismo que a lo mejor de otra manera no las hubiera encontrado, ¿no? Ha sido como un diálogo conmigo mismo constante, ¿no? Y a la hora de plasmar cosas en un papel salen muchas historias subconscientes, salen muchas cosas que no tenías organizadas o que no sabías que las tenías organizadas en la cabeza, y cuando las plasmas en un papel te das cuenta que has desarrollado una historia que estaba dentro de ti que a lo mejor de otra manera no la hubieras podido ver, ¿no? Sobre todo más allá del folio en blanco, cuando lo plasmas en música, ¿no? Y le pones sentimiento a la hora de rapearlo con una música adecuada, etcétera, etcétera, ahí afloran un montón de cosas que salen de ti, y también es una forma de desnudarte sin más, ¿no? Y eso también te ayuda un poco a aprender a buscar dentro de ti mismo, a analizarte, a observar lo que hay alrededor, y todo eso pues organizarlo dentro de ti, y claro que es terapéutico, ¿no? Porque en ese sentido aprendes muchísimo de ti mismo, y también te ayuda, no sé, como a que tu personalidad también salga reflejada de una manera muy pura, porque yo en la música no me guardo nada, ni me escondo nada, ni intento mostrar otra cosa que yo no sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí sale todo de una manera pura y lo ves reflejado y es como un espejo, ¿no? Y eso también ayuda mucho a verte, y también ves muchas facetas de ti mismo que muchas, o que de otra manera no las verías tan claras, ¿no? Ajá. Tienes una canción que nos parece muy interesante, que es la de Viviendo, en la que hablas un poco de esa balanza entre las emociones negativas y las positivas, donde digamos que no pueden darse las unas sin las otras. ¿Lo vives todo tan intensamente, lo bueno y lo malo? Sí, bueno, me gusta que me hables de la balanza porque yo soy Libra. Y yo sé, Yo sí, también. ¿sí? Esto por lo mejores. Y en la balanza esa balanza siempre estoy equilibrándola de una manera o de otra, ¿no? Y siempre he tenido que buscar la manera de cómo colocar emociones negativas y positivas y cómo convivir con ellas. Todos lo hacemos, obviamente, ¿no? Pero bueno, uno con la experiencia se da cuenta o deja de creer que solo hay un camino, y es el camino de la felicidad, y que siempre hay que sonreír, y también ese tipo de, ¿cómo decirlo? Ese tipo de historia siempre positivista, ¿no? Hay que ser positiva, hay que sonreír, hay que tal, no, simplemente la vida está llena de malos rollos y de frustraciones, está llena de mierda también en muchos sentidos, ¿no? Y eso forma parte del camino, entonces se trata de intentar aceptarlo, aceptar esa parte negativa que viene, porque forma parte de la vida, y la buena pues intentar disfrutarla al máximo. Esto es la teoría, ¿no? Que luego suceda en la práctica es complicado, ¿no? Porque muchas veces los sentimientos negativos nos atrapan muchísimo y nos hunden muchísimo, y no nos dejan ver la parte brillante o la parte bonita, ¿no? Y tienen mucho poder en el sentido de cómo dejamos que tengan ese poder, esas cuestiones negativas, ¿no? que nos entran y que a veces ¿sabes? Se nos meten muy dentro. Y bueno, es intentar equilibrar de una manera o de otra, cada uno de la mejor manera que pueda. Yo creo que todo esto no puede ser, o no se puede hacer de una manera rápida. Quiero decir, en el proceso vital todo esto va paso a paso, ¿no? Y las personas tenemos que ir aprendiendo con el tiempo, y también haciendo ejercicio, haciendo un trabajo con nosotros mismos para poder hacer que esa balanza sea lo más tranquila o lo más sosegada posible, ¿no? Y eso es un trabajo que lleva tiempo, ¿no? Yo sé que mucha gente joven a lo mejor a la hora de manejar todas estas emociones negativas pues no sabe muy bien cómo hacerlo, y muchas veces caen en errores y caen en situaciones que a lo mejor les llevan ¿sabes? A estados que no son los más adecuados, pero eso forma parte también del ensayo y error dentro de la vida, ¿no? Lo que sí, o lo que creo que es triste, es no esforzarse ni por darse cuenta de esos errores que cometemos, y no aprender de ellos. Es decir, que muchas veces intentamos girar la cabeza simplemente y mirar para otro lado por no hacer un esfuerzo, ¿no? Y yo creo que haciendo ese esfuerzo se llega a mejorar, y acabas consiguiendo que esa balanza se equilibre, y te relajas más hacia las cosas malas, y a las cosas buenas también las asumes de una manera natural y con la alegría que merecen, ¿no?
Toma rollo. Toma rollo, ¿no? Pero mola porque además ahora hilamos con eso que estabas diciendo, en eso que dices de que sí, que lo negativo está y lo positivo también, pero que hay que relajar un poco, y en esto de las polaridades y en esto de que somos Libra los dos y que yo también me siento identificada con la balanza y con que siempre tiene que haber cierto equilibrio. ¿De qué día eres? Del 13. ¿Del 13 de octubre? Sí. Yo del 1. No, pero es verdad. Hay mucha gente que sea del 1 de octubre, por eso te lo he preguntado, porque casi nunca me he encontrado con nadie que cumpla años el 1 de octubre. Vaya. No, pero sí que es verdad que lo del equilibrio y la balanza, yo sí que me siento identificada con eso. Y el tema de las polaridades también, pues para que llegue el éxito, pues tienes que haber pasado por los fracasos para poder saborear bien el éxito, ¿no? Y en esto de relajarte, pues también a veces quizás seamos demasiado exigentes con nosotros mismos. Totalmente. Y oye, que nos tenemos que permitir que a veces las cosas no nos salen bien, y a veces incluso el sentido del humor cabe, ¿no? Y te puedes reír de cosas que dices, Tienes toda la razón. madre mía, ¿no? Tierra trágame, que estoy haciendo, ¿no? Y seguro que en tu trayectoria tienes alguna anécdota que nos puedas contar, de decir, qué ridículo He hecho el ridículo muchísimas veces en mi vida, pero... Que te hayas reído de ti mismo, ¿no? Como para salir... No sé, me acuerdo de una anécdota hace muchos años de esto en un concierto en Sevilla. Esto era mi época maquetera, ¿eh? Y yo estaba rapeando en el concierto y yo tenía una canción que se llamaba En el cementerio, de una de mis primeras maquetas, ¿no? Entonces yo estaba en el escenario rapeando y había una gente que empezaba, en el cementerio, y yo lo miraba diciendo, el cementerio no, o sea, el cementerio no. Y digo, esta canción tiene más años que la Tun. El cementerio, el cementerio no. Y me miraban ya con cara como diciendo, qué mal rollo de pavo, ¿sabes? Y yo ahí... Claro, entonces me lo dijeron como 5 veces y yo sudé de su cara, pero claro, luego me llegó, cuando acabó el concierto, yo bajo del escenario y me llegaron y me dice, tío, pero ¿por qué no les has saludado a la gente del barrio del cementerio, tío, que te estaban diciendo todo el rato que tal? Y yo, o en Argentina me pasó esto, bueno, no, o sea, obviamente los argentinos, todos súper encantados, o sea, pero bueno, fue en Argentina como podía haber sido en algún otro sitio, me estaban mirando todo el rato, me estaban mirando unos chavales todo el rato, y bueno, ya saben quién soy. No, tal, que al final los chavales se animan a acercarse y tal, y dice, ¿nos podemos hacer una foto contigo, Juan Magán? Fue como, casi, ahí las has dado. Pero bueno, como eso, muchas cosas. Sí, pero les aclaré que no era precisamente. Pero bueno, como eso, muchísimas cosas también. No sé, ahora mismo no me viene a la cabeza, pero anécdotas hay bastantes. Bueno, ahora vamos a hablar de las críticas. Sabemos que tienes muchos fans, obvio, pero también algunos haters. ¿Cómo has llevado las críticas y cuáles han sido las que crees que se te han atragantado? Hombre, vuelvo a lo mismo de antes, proceso, ¿no? Ir aprendiendo, ir viendo. El ser humano a veces se boicotea mucho a sí mismo y en ese sentido muchas veces por 99 cosas buenas que te dicen una mala y solo te fijas en la mala, ¿no? Yo con el tiempo he aprendido a intentar darle el mismo valor, quiero decir, si hay 99 buenas no puedo faltar al respeto a esas 99 buenas por sentirme mal por una mala que haga, ¿no? También las críticas muchas veces, más que críticas, son ataques, ¿no? Yo entiendo que mucha gente o determinada gente que a lo mejor no ha conseguido determinadas cosas en su vida ve que yo he podido conseguirlas y lo que le nace es un poco esa envidia de decir, bueno, algo malo tengo que decir de este, sea como sea, ¿no? Yo lo que he aprendido con el tiempo es que dos cosas. La primera es que nadie me conoce lo suficiente como para poder hacerme una crítica de cómo soy como persona, eso es lo primero. Si es sobre mi música te puede gustar más o menos, pero eso es ya una cosa como muy subjetiva, ¿no? Eso, por un lado, lo primero, ¿no? Que nadie me conoce, y muchas críticas que pueda haber, o más o menos, etcétera, al final no cambian tu ritmo. Tu ritmo va en el ritmo que va a ser, y porque alguien critique algo en un momento dado o diga algo malo de ti en un momento dado no va a cambiar absolutamente nada, más hoy en día cuando la memoria de la gente en redes sociales, etcétera, es, ¿sabes?, muy instantánea, ¿no? Y al final, en el fondo, no pasa nada ni cambia nada porque alguien juzgue algo de ti que en el fondo no tiene nada que ver con tu vida porque no te conoce, ¿no? Y entonces al final pues aprendes a ver todo eso y asimilártelo a ti mismo, ¿no? Y a decir, bueno, esto es así en la vida, como hemos hablado antes de esa polaridad, hay cosas buenas y hay cosas malas, hay gente con la que vas a tener más química, gente con la que vas a tener menos, pero en el fondo yo creo que lo que queda al final del día es estar tú con tu conciencia tranquila, sabiendo que estás haciendo lo que tú eres, lo que tú quieres, lo que a ti te nace, y que no le puedes gustar a todo el mundo, y que si le gustas a todo el mundo, esto es falso, ¿no? Entonces, bueno, forma parte de la vida. Lo único que antes todo esto se hablaba en un parque, que cuando alguien te criticaba lo hacía en un parque con sus amigos, ahora lo hacen en una red social y es como que
todo el mundo lo ve, todo el mundo tal, entonces la gente también puede inventar muchísimas cosas, puede ir a hacer mucho daño de una determinada manera, pero yo creo que más importante que el que vaya a hacer daño es más importante aquel que sepa diferenciar, ¿no? Aquel que viendo alguna crítica tenga la capacidad como o la personalidad para no hacerse eco de esas críticas o de esos ataques, sino tener la personalidad suficiente como para saber que una persona es una persona y no sé si me explico, no dejarse llevar por lo que dicen los demás, sino tener claro que lo importante no es quién habla mierda, lo peor es quienes se lo creen, Claro. así de claro. Y tener un poco de criterio, porque Exacto. la mayoría no son constructivas, son críticas que simplemente... Sí, son ataques. Gratuitas, Son ataques. sí. pero por eso lo peor no es el que vierte mierda, el peor es que es el que se las cree, porque ahí es donde está la personalidad de cada uno para poder diferenciar todo eso y no darle más importancia, porque en el fondo, ya te digo, me conocen mis amigos cercanos y la gente con la que tengo un contacto más o menos continuo, pero ya está. Bueno, y vosotras me estáis empezando a conocer un poco. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo está el panorama para los jóvenes. Ponen la tele y reality, tronos, méritos dudosos, internet, youtubers, blogueros, blogueras... Bueno, dentro de ¿Qué? youtubers y blogueros y blogueras y cosas de esas hay cosas que están muy guay, ¿no? Yo creo que primero muchos de los chavales son víctimas, no los podemos culpar, ¿no? Y muchas veces son víctimas de todos esos impactos que reciben y de todas esas cosas a veces muy vacías que reciben, ¿no? Entonces se educan de esa manera. Yo nunca culparía a los chavales. Los chavales están hoy con el móvil, están con la tele, quieren ser guays, quieren tener el cuerpecito. Yo también lo era cuando tenía 16 años, un poco, en la época en la que yo vivía, ¿no? Entonces, bueno, eso ellos yo creo que les toca una época un poco difícil en ese sentido, ¿no? Porque es complicado saber diferenciar lo que es una cosa y lo que es otra, y muchas veces lo que requiere o lo que es informarte un poquito más o recibir un poquito de cultura o investigar un poquito más requiere un esfuerzo que muchas veces es todo empezar a hacerlo, pero luego la recompensa es brutal, ¿no? Y eso es lo que yo creo que cada chaval ya entra dentro de su foro interno, el decir, bueno, pues voy a esforzarme un poquito por aquí o a investigar un poquito por allá y divertirme en el proceso también, ¿no? Pero es complicado. Hoy en día también yo creo que la televisión es un reflejo de lo que es la sociedad, y la sociedad al mismo tiempo se muestra lo que es en la tele, ¿no? Tantos insultos, no sé, tantos ataques frontales que se ven, ¿no? Y a veces a mí me entristece un poco, ¿no? Pero en el fondo luego o ponen algún programa cultural y no lo ve ni el tato también, ¿sabes? Y eso es porque ya hay una preeducación, ¿no? Si tenemos que empezar a hablar de todo esto y de esta preeducación, de cómo nos tienen cada vez más bobos o más manipulados y más para seguir un camino, que es el que en el fondo quieren, es entrar en una materia ya que tiene que ver un poco con algo un poquito más complejo de lo que entra dentro de una sociedad bastante difícil y bastante manipuladora, ¿no? En cuanto a lo que quieren que seamos estrictamente consumistas y estrictamente personas materialistas y que no terminemos de pensar. Antes se hacía de una manera mucho más directa en las dictaduras, ahora se hace de una manera mucho más indirecta a través de los medios de comunicación y a través de determinadas cosas que nos llegan a los ojos. Y yo creo que ahí es donde cada chaval tiene que intentar buscar un poco su camino, ¿no? Porque en el fondo yo sé que hay muchos chavales que saben que no pertenecen a la manada, ¿no? Y yo no pertenecí nunca a la manada. Yo siempre era diferente, yo siempre fui el raro, siempre estaba un poco, y siempre fui muy señalado, ¿no? Por todos los que estaban en la manada, pero de ese decir, bueno, pues yo me planto aquí, sé que soy diferente y yo me planto aquí, yo por aquí quiero hacer mi camino. Ahí, eso me llevó a algo muy bueno, ¿no? Entonces yo creo que también es algo para decir a los chavales que en ese sentido el hecho de pertenecer a la manada, si ellos no lo sienten así, deberían un poco posicionarse en su lugar y tirar por su propio camino de muchas maneras sin importarles lo que dijera el resto o cómo el resto de chavales los pudieran señalar, ¿no? Muchas veces eso es lo que al final crea gente especial y esa gente especial es la que luego consigue cosas especiales, ¿no? Yo siempre he estado un poco con los marginados, ¿sabes? Yo me juntaba además de con los empollones, me juntaba con los raros, ¿sabes? Que los programas estos americanos donde están pues yo era un poco nerd también en esa época y además solo jugaba al baloncesto también. Y era como que yo no era guay, ¿no? Porque no hacía lo típico que hacía el resto de gente. Además yo hacía rap y era como ¿vale? Americano por la vida. Eran otros tiempos, ¿vale? Pero extrapolado a esta época, yo creo que esos chavales deben tener muy claro que si no pertenecen a la manada es algo muy positivo y no estar siempre pendiente de lo que hace el resto y pendiente de lo que los demás tienen que mostrar a nivel de imagen y a nivel de actitud, ¿no?
Y tú, en ese sentido, eres un referente para muchos jóvenes, en el sentido, por ejemplo, la canción de No Bailes, pues hablas precisamente de todo esto, ¿no? Y de evitar el borreguismo, ¿no? El rebaño que nombras en la canción. Sí, de... es que es complicado porque todos necesitamos pertenecer a un grupo muchas veces, Claro, pero por eso grupos es que hay muy diferentes, ¿no? Y en ese sentido también es lo que hablo del proceso, porque todo es un proceso. Esto es como Kafka, el proceso, ¿sabes? Aquí todo hay que ir poco a poco. Y bueno, en ese sentido también, lo único que les puedo decir a los chavales es que paciencia, ¿sabes? Claro, es lo Porque que en te iba esa a decir, edad digo, es como que ¿qué todo a lo hace? bestia. Exacto. Paciencia, que ya madurarán. Y lo siento, chavales, pero muchas veces vais a llevar hostias. Y de las hostias hay que aprender, y eso también es así. Exacto. Y hablando de un poco de referentes, ¿no? En referentes en positivo, ¿cómo te gustaría a ti, o qué referentes te gustarían a ti que fueran los que estuvieran más visibles actualmente para los jóvenes, a nivel de todo, ¿no? De deporte, por ejemplo, a nivel de... Bueno, yo creo que tenemos buenos referentes deportivos, sobre todo en mi deporte, que es el baloncesto. Yo creo que encontramos ahí gente como yo que sé, Pau Gasol, por ejemplo, y incluso un poquito más que en el fútbol. Fíjate, yo creo que en el fútbol muchas veces es como, yo que sé, estoy un poco harto y no tengo nada en contra de Cristiano Ronaldo ni de nadie, pero encuentro que todo ese rollo de portadas de Cristiano Ronaldo donde sale súper mazado y donde está todo como vicioso, ¿no? Y seguro que el Cristiano Ronaldo es un tío de puta madre, yo no lo conozco, pero que todo eso que conlleva, no sé, a veces esos referentes deportivos, muchas veces de competición al máximo, de ganar, etcétera, etcétera, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque muchas veces en el fútbol todo es como es el deporte donde más negocio hay, ¿no? Donde todo funciona a través de el dinero, la fama instantánea y todo es como muy a lo bestia. Y eso a veces para los chavales es mucho estrés también, ¿no? Querer parecerse a esos ídolos, donde todo es tan, no sé, agobiante. Pero yo en el baloncesto sí que veo un poquito más de calma y esos no sé, esos deportistas, por ejemplo, Pau Gasol es una persona que además de saber muy bien quién es, de dónde viene y lo que hace también ayuda mucho y es una persona que sabe lo que se hace y ha tenido que superar un montón de retos, ¿no? Yo lo pondría como ejemplo porque además lo admiro mucho como persona y como deportista, Y la ¿no? humildad, ¿no? Que tiene. Sí, exactamente, exactamente. Y luego también, no sé, pondría pues muchísima más gente que se dedica a la literatura, por ejemplo, ¿no? Sobre todo, pues no sé, determinados escritores, determinados poetas. En cuanto a la música, a mí me gusta pensar que la música es como muy amplia, ¿no? Entonces también entiendo que haya música más comercial, música más profunda, música de todos los tipos. Y también entra dentro de los chavales pues, en ese proceso, como repito, encontrar lo que les gusta, ¿no? Y bueno, sí que me gustaría ver en la televisión gente que, actores, gente que a nivel de lo que hacen en su trabajo son muy buenos, pero luego no tienen muchas oportunidades porque son oficios complicados, ¿no? Pero bueno, muchas veces en la tele siempre se ven las típicas fórmulas o cosas que funcionan, las típicas series que son un poco repetitivas, pero bueno, tampoco soy yo para decir quién debe estar y quién no debe estar, yo no soy nadie, pero sí que me gustaría ver gente más eso, más de la literatura, más de la cultura, más de, no sé, y gente muy joven, hay gente muy joven que hace cosas increíbles. Y bueno, y lo bueno es que está Internet, si no tienes espacio en la televisión o en el medio de comunicación, están en Internet haciendo cosas, o sea que eso también es un arma muy buena que tiene la gente hoy en día. El rap implica respeto, competencia sana, pero ¿tú crees que es siempre así? No, no es siempre así. El rap es como, yo creo que el rap es como la vida, y hay también hay choques frontales, y hay roces, y hay odios, hay envidias, hay mucha mierda, pero yo creo que, sobre todo, yo creo que me muevo con MCs más mayores en edad, y todos nosotros, a lo mejor porque hemos aprendido el rap de los 90 o por no sé qué cuestión, o por todas las experiencias que hemos vivido, ya estamos un poquito más de vuelta de toda esa competi infantiloide o toda esa, ¿sabes? O todo ese ataque o toda esa furia que es un poco más infantil, lo veo yo. Yo con la gente mayor, más mayor con la que me relaciono, todo es como mucho más tranquilo y competimos entre nosotros, como vaya temón que te has sacado, vaya tal, pues tengo que hacerlo mejor, en mi show tengo que superar porque tal, todo eso nos lleva a buenos lugares, ¿no? Pero también el rap viene de la calle, entonces muchas de las cosas se resuelven de la manera más, ¿sabes?,
más chunga posible muchas veces, y eso son partes negativas, pero es que la vida está llena de partes negativas también, y el rap refleja todo eso, ¿no? Y muchas veces pues ese escupirte a la cara en el rap sucede porque no nos cortamos un pelo, o porque la gente no se corta un pelo, y eso forma un poco parte de lo que es esta cultura también, siempre. Yo tengo un tema que se llama el hip hop que sé, perdón, que habla un poco de eso, ¿no? De los pros y contras del rap, y nosotros en el hip hop tenemos muchas contradicciones y muchas cosas sabes, que dices, joder, pero ¿quién no tiene contradicciones? ¿O qué estilo no tiene contradicciones? ¿O qué tendencia? ¿O qué persona? ¿No? Y como tal yo creo que se trata de aceptarla. Al hilo justo lo que acabas de decir, hay una cuestión que digamos que nos despierta mucha curiosidad a los que nos encanta el rap, y es que hay ciertas colabos que nos resultan difíciles de imaginar. ¿Cómo cuáles? Mójate. Claro, si no me dices, no sé cómo... Pues por ejemplo, a mí me encantaría veros a ti y al Totequín, o no sé, a Chollín y Xota, por ejemplo. Pero eso entra dentro de... ¿Crees que existe cierto encasillamiento entre vosotros? No, eso ya esa es una cosa personal. Yo con determinados artistas me entiendo mejor a nivel personal y con otros no hay tanta química, ¿sabes? Entonces, y hay gente con la que a lo mejor no tuve tanta química en su momento y ahora sí la tengo, entonces hacemos una colabo y antes no. Yo creo que todo eso funciona de una manera mucho más personal que por algún interés o por una cuestión estrictamente, por lo menos en mi caso, estrictamente artística o lo que sea. Entonces, bueno, si yo tengo un contacto personal con alguien y esa persona me aporta cosas, luego lo quiero llevar también al terreno artístico muchas veces, ¿no? Y eso es así. Entonces, bueno, hay gente que a lo mejor no se entiende tan bien o no les gusta tanto el rap que hace uno al otro, etcétera, etcétera, y eso es completamente normal. Entonces, bueno, no sé, nosotros colaboramos bastante unos con otros, no como en otros tipos de música a lo mejor que es más complicado o que no se hace tanto. Hace poco leí un artículo que hablaba, que además es que hace 2 días, que hablaba de evasión y utopía, y me resultó muy interesante el concepto, porque hablaba de evasión en el sentido de que la gente como que critica mucho el sistema educativo, lo mal, ¿no? Lo mal que se están haciendo las cosas, sobre todo como que tiene que cambiar, pero realmente es como que dejan la pelota fuera de su área ¿no? de influencia. Y luego el tema de la utopía es todo lo contrario, es el que sueña o el que piensa que es posible hacer algo desde donde se mueve, desde donde está, a pequeña escala. Tú en ese sentido yo creo que eres más... Bueno, ahora me lo contestarás tú, no te voy a contestar yo, pero bueno, tú hablas de revolución, ¿no? De actitud, de poesía, y sí que nos gustaría saber un poco tu enfoque, cómo ves tú o qué revolución te gustaría o con qué revolución soñarías tú en las aulas, en la educación. Buena pregunta. Yo creo en una educación, en la educación de la empatía. Yo creo que a partir de ahí todo lo demás sale. Es educar en la empatía, es educar en ponerte en la piel del otro. Yo creo que con eso todo lo demás al final fluye. Surge la colaboración, surge la no sé cómo decirlo, surge la amistad, surgen proyectos, surgen cosas en común a raíz de la empatía. Yo creo que no hay nada mejor en la educación que eso. Más hoy en una sociedad tan compleja y en este país donde hay gente de todas las culturas y de todas las religiones y de todos los lugares. Entonces, yo creo que esa es la piedra angular, ¿no? Como la base de todo lo demás y luego todo lo demás que llegue. Y yo creo que también lo que decías primero sobre la educación empieza en casa, con los padres y con los hermanos, etcétera, etcétera. Mi educación fue una educación muy básica, ¿no? En un colegio público de un barrio en Alicante, pero en mi casa me educaron muy bien. Yo no sé cómo lo hizo mi madre, porque éramos 8 hijos, yo era el pequeño, mi madre no tenía tiempo de nada, pero me educó muy bien, ¿no? Sobre todo me educó en el sentido de tú haz lo que quieras, pero ten en cuenta que las consecuencias de lo que tú hagas las vas a tener que pagar tú, ¿sabes? Y yo solo estoy para guiarte, para aconsejarte y para decirte las cosas. ¿Me puedes escuchar o no me puedes escuchar? Pero yo te quiero y como te quiero explicarte ese tipo de cosas para que te hagan bien, no para que te hagan mal. Y eso fue clave para mí, ¿no? Y sobre todo cuando me empecé a dedicar a la música, mi madre volvía a decirme, haz lo que quieras, pero estudia. Porque si este alambre del que te agarras, que es la música, se rompe, tienes que tener varios de donde agarrarte, porque si no te vas a pegar la hostia padre, ¿no? Y eso también me sirvió, yo seguí estudiando y a veces era como, pero seguí estudiando y
Y bueno, si no me hubiera dedicado a la música, supongo que... Y además, no es estudiar un poco lo que te impongan, eso también se lo vuelvo a decir a los chavales. Yo creo que también los chavales saben lo que les mola, lo que les gusta, ¿no? A algunos les mola más los idiomas, a otros les mola más la informática, a otros es un friki de lo que sea, a otros les mola más el deporte. Pues que se enfoquen por ahí, porque en el fondo lo que te gusta es lo que te va llevando, ¿no? Y muchas veces estamos tan, sobre todo los chavales tan jóvenes, yo me acuerdo con 17 años me tenía ya que decidir por una carrera y me era muy complicado porque yo no estaba hecho aún, ¿no? Ya tenía que decidir mi futuro con 16, 17 años y yo no tenía ni idea, yo quería jugar al baloncesto y estar con los colegas. Entonces, bueno, ahí sí que se necesita que se tengan muchas guías de una manera muy práctica, qué sé yo. Lo que tiene que ver con la utopía y lo de los sueños, a mí lo de los sueños siempre me ha parecido algo básico, ¿no? Muy importante, tener sueños, tener metas, etcétera, etcétera. El problema que veo en muchos chavales es que tienen muchos sueños pero no hacen nada. O sea, un sueño requiere un esfuerzo diario y ponerte y ponerte y ponerte. No todos, porque hay mucha gente y muchos chavales que a nivel deportivo se lo curran a saco, a nivel artístico, a nivel de estudios, a nivel de tal, y van a por su meta, pero hay mucha gente que sueño con tal, me tiro a la Bartola y se acabó lo que sea. Entonces al final ahí estás perdiendo un tiempo precioso, ¿no? Es el tiempo donde más energía tienes, que es en tu juventud. Yo tuve suerte, otra cosa que me ha sucedido en mi vida que ha sido muy positivo es que supongo que de una manera indirecta he aprendido a rodearme de gente, de buena gente. Y esa buena gente siempre me ha traído cosas buenas. Yo, supongo a lo mejor por ser Libra o no sé por qué, la gente que me daba mala energía, que yo veía que había algo malo ahí, yo enseguida me separaba, no lo podía evitar. Y me separaba de esa gente que me sabía que me iba a traer mierda a mi vida, ¿no? Y me daba igual si no quedaba bien con ellos, ¿no? Muchas veces era como que no puedo y no puedo. Entonces, lo que tiene que ver con los sueños muchas veces y con todo ese tipo de cosas es que está muy de moda soñar y volvemos a la psicología típica de lucha por tus sueños. A mí eso me da mogollón de rabia, es como lucha por tus sueños pero lucha de verdad. Lucha de verdad, claro. ¿Sabes? Que los sueños, todo el mundo, hoy en día todo el mundo está soñando, me parece Walking Dead esto, ¿no? Hay que soñar y es un camino muchas veces difícil, pero luego, en mayor o menor medida, lo que recoges está guay, vale la pena. Tienes una canción en idioma de los dioses, que por cierto es increíble. Gracias. Y en relación a ella queríamos preguntarte, ¿qué consigues con la música? ¿Qué te aporta? Bueno, viniendo a lo de la educación de la pregunta anterior, yo me eduqué con la música también de una manera indirecta, porque al tener 7 hermanos mayores, cada uno escuchaba un tipo de música en casa, y estaba llena la casa de vinilos, de todo tipo de música, desde Otis Redding a Sam Cooke, a Lionel Richie, a Supertramp, a los Eagles, a Alan Parsons Project, a Hombres G, a Un pingüino en mi ascensor, a Alaska y los Pegamoides, a Sting, a Lenny Kravitz, de todo, ¿no? Había en casa. Genesis, entonces claro, yo desde pequeño fui mamando música y música y música, y yo no me daba cuenta, pero me encantaba, me ponía los vídeos que grababa yo en la televisión, en el VHS de la época, y luego me los veía un montón de veces y me encantaba. Nunca pensé que me iba a poder dedicar a la música, porque yo no sabía cantar, yo no sabía tal, entonces, bueno, cuando apareció el rap ya vi una forma de expresión que era más poderosa que yo. El rap me llevaba a mí, en vez de... yo no podía hacer nada al respecto, quería grabar cosas, quería escucharme a mí mismo, quería hacer conciertos, quería funcionar con el rap, porque era algo que para mí me sobrepasaba, ¿no? Y eso muchas veces pues te sucede y no te das ni cuenta. De hecho, lo que yo esté aquí ahora es un proceso también de muy poco a poco, sin que yo lo haya planeado, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que me ha aportado a mí la música me ha aportado un universo diferente donde me he metido y he descubierto, bueno, una cosa, colores inexistentes en la vida, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, he conseguido, bueno, volar, flotar, evadirme, relajarme, soñar, llorar, sentir. Yo creo que la música es lo que es el color más allá, ¿no? Y como digo en el idioma de los dioses, la música es el idioma con el que los dioses hablan por esa misma razón, ¿no? Porque está en otra dimensión más allá, ¿no? Y a mí me ha salvado la vida la música de alguna manera, porque, bueno, yo podría ahora mismo tener mi trabajo y podría ahora mismo tener mi vida, a lo mejor sería muy feliz, pero esta vida que tengo, la verdad es que muy difícilmente la habría tenido si no me hubiera dedicado a la música, ¿no? De experiencias, de viajes, de conocer gente, También quiero decir una cosa a la gente que esté viendo esto, y es que todo el mundo ve la parte glamurosa, ¿no? De tus vídeos en Instagram o tus shows o el público dándote amor o siendo una persona popular. Al hilo de lo que acabas de decir, se pueden conseguir muchas cosas. ¿Crees que desde el rap a nivel social se puede conseguir ayudar? Sí. Sí, yo creo que el rap es un mecanismo y es un arma a nivel social que puede abrir muchas mentes, que puede aclarar muchas cosas, que puede expresar mucho, que puede decir mucho, que es un arma más poderosa de lo que yo pensaba cuando empecé en esto. A mí eso me
me parece muy bien, y en mi caso el hecho de hacer algo más que entretener simplemente, ¿no? Sino tener un discurso que a lo mejor puede llegar un poquito más hondo a quien lo escucha. Cuando he tenido ese feedback de la gente que lo ha escuchado, me han dicho cosas impresionantes sobre lo que les ha supuesto en su vida, ¿no? Y creo que eso es lo mejor de todo lo que tiene que ver con lo que yo hago. Muy bien, Nach. Pues cerramos ya. Estamos agradecidísimas, ya te lo he dicho como 70 veces, de que nos hayas concedido la entrevista. Y esperamos que el concierto de esta noche que te vaya genial. Muchísimas gracias. A disfrutarlo.